Dios Padre misericordioso, te damos gracias por no nos salvaste con la sangre de Jesús. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros los que vamos al cielo queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique a Dios. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el Evangelio a nuestras familias y a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el Evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que nos des poder para este trabajo. Creemos que en esta hora aquí tú, Cristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Por favor, a través de la palabra de hoy, cámbianos para que podamos ser como tus hijos. Desde mañana habrá el seminario de la Biblia. Te rogamos que nos ayudes a evangelizar bien y crecer nuestra fe por medio de este seminario que es palabra de Dios. Por favor, vaya a guiar a muchas almas que viven en Chimbote para que venga frente de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. A 14. Este versículo leamos juntos. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí dice: mira la obra de Dios. La gente debería centrar su atención en la obra de Dios. Dios está haciendo muchas obras en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay demasiadas personas que viven sin ningún conocimiento de lo que Dios está haciendo. Mi cabeza, ¿sí? Especialmente hoy en día hay muchas personas que niegan la existencia misma de Dios. Los que están ebrios del mundo tienen los ojos cegados y no pueden ver lo que Dios está haciendo. Solo aquellos con ojos de fe pueden ver lo que Dios está haciendo. La Biblia dice que bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán ¿a qué? ¿A quién? A Dios. Los que son puros de corazón pueden ver la obra de Dios con los ojos de la fe. Vamos a ver este versículo. ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista. No podemos ver lejos con nuestros ojos físicos, pero con los ojos de la fe podemos ver cosas lejanas y eternas. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Hay cosas torcidas y enderezadas en el mundo.
Hay cosas que Dios torció específicamente en la vida de las personas. Primero, hay torcedura de los incrédulos. Esta torcedura solo puede enderezarse cuando ellos viven a Cristo. Si sean salvos por la sangre de Jesús y viven a Cristo, Dios endereza su vida. Lo que fue torcido en Adán se endereza en Cristo. Sin embargo, Dios también obra para torcer a aquellos que han sido salvos y viven a Cristo. Hay momentos en que Dios tuerce la vida de los creyentes que no han hecho nada malo. Por supuesto, debemos saber que la voluntad de Dios está incluida cuando Él nos tuerce. Permanecerá torcido hasta que se alcance la voluntad de Dios. Dios es capaz de torcer. Y Él es quien tiene la capacidad de enderezarse. El cielo es un mundo donde todo lo que estaba torcido se vuelve completamente enderezado. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Pensaremos en algunas cosas basadas en esta palabra. ¿Por qué surgió la palabra torcer? ¿Por qué? Por culpa del crimen humano. Palabras como pena, dolor y verdad no eran necesarias ante el crimen humano. Dios creó el cielo y la tierra y finalmente creó al hombre. Y Él dijo, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó fue enderezado y hermoso. Enderezado y hermoso. No había nada torcido. Todos los animales comían solo pasto. Adán y Eva comieron frutas y verduras. No obstante, debido a que los humanos pecaron, Dios maldijo la tierra. Entonces apareció algo torcido en el suelo. Debido al crimen humano, todo el intelecto, las emociones y la voluntad humana quedaron torcidos. A causa del pecado humano, la tierra empezó a producir espinos y cardos. La tierra maldita causaba constantes problemas a la gente. El mundo que Dios había creado, enderezado, se volvió torcido. El orden de toda la creación se ha distorsionado y torcido. El temperamento de las bestias cambió y el mundo de las bestias se convirtió en un mundo sangriento con enemigos naturales. La Biblia testifica que tanto los leones como los osos eran herbívoros que comían hierba. Las serpientes originalmente no eran tóxicas. Así como la maldad entró en el corazón humano como resultado del crimen, así también entró en el mundo de toda la creación. Los peces, las aves y los mamíferos corren el riesgo de ser comidos. Antes del crimen humano, los conejos no tenían necesidad de huir de los zorros. Toda la creación está sufriendo a causa del pecado humano. ¿Quién podrá enderezar esta cosa torcida? ¿Quién?
solo Dios puede alegrar las cosas. La razón de la primera y segunda venida de Cristo es corregir esta torcedura. Cristo vino al mundo para restaurar todo lo que fue torcido por la caída de Adán. Jesús murió en la cruz y resucitó, lavando todos nuestros pecados para siempre. Nos salvó de la pena del pecado. Y cuando regrese pronto, incluso nuestros cuerpos se transformarán en cuerpos completamente nuevos. Cuando Cristo regrese, todas las maldiciones serán anuladas. El mundo entero será restaurado a su estado original. Solo entonces las cosas se enderezarán. Vamos a ver este versículo. Romanos capítulo 8, 19, 22. Yo leo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21 a 22, leamos juntos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. A causa del pecado humano, toda la creación ha estado suspirando y sufriendo junta hasta el día de hoy. Por eso esperamos con ansias la aparición del Hijo del Dios. Cuando Cristo regrese, esta maldición será anulada. Cuando se levante la maldición, este mundo será restaurado como el huerto de Edén. Vamos a buscar Isaías capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Yo leo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán junto y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9, leamos juntos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11 es una imagen del reino de los 1000 años. Cuando Jesús regrese y anule la maldición sobre el mundo será restaurado como el huerto de Edén y se establecerá el milenio. Debemos ver cómo Dios torció al mundo a causa del pecado humano. La maldición que fue colocada en la época de Adán todavía está en progreso hoy. Este mundo no es normal, ¿no? Nosotros mismos podemos ver que algo anda mal en nosotros. Queremos vivir con rectitud, pero no resulta así, ¿verdad?
Algo torcido está dentro de mi propio corazón. Algo se rompe también en nosotros. A través de la Biblia podemos ver cuando Dios torció la historia de Israel. Cuando Israel caminó por el camino de la desobediencia, Dios se aseguró de torcer su camino. Si Israel caminó por el camino de la desobediencia, Él los hizo sufrir por parte de los gentiles. Hizo que el camino no fuera fácil. Creó montañas, no llanuras, para bloquear su camino hacia adelante y hacia atrás. Cambió el día en oscuridad y lo hizo complicado. Por otro lado, cuando Israel se alejó de sus pecados, Dios enderezó sus vidas. Les aclaró la vida y les permitió la mañana en lugar de la noche. Cuando Israel rechazó a él torció su historia durante más de 1900 años. Así tiene la historia más miserable. Debemos ver lo que Dios ha torcido. Hay que ver qué consecuencias trae la desobediencia. En nuestro tiempo, Dios está enderezando lentamente a Israel. Israel se está recuperando y fortaleciendo. Aunque todavía está en guerra con los países vecinos, no se ha debilitado en lo más mínimo. Cuando Cristo regrese el mundo se centrará en Israel. Israel está completamente extendido. Ese día llegará pronto. Y podemos ver la torcida por Dios dentro del incrédulo. Dios ha determinado que la vida de una persona no salva nunca será fácil. Vamos a buscar Salmos capítulo 146, 146, versículo 9. Salmos 146, difícil, 146, versículo 9. Este versículo leamos juntos. Jehová guarda a los extranjeros y huérfanos, y la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Hay personas que viven con el corazón completamente cerrado al alma, al más allá y a Dios. Al final, la persona pasará por la muerte, será juzgada y enfrentará el castigo eterno. Pero Dios quiere que él sea salvo mientras esté en la tierra. Aunque es un hombre malvado, Dios ama al hombre y no quiere que se destruya. La razón por la que Dios trastorna el camino de aquellos que se alejan de Dios es para darles la oportunidad de recibir la salvación. Él tuerce el camino para darse cuenta de que no es el camino que debe recorrer. Por eso, la Biblia dice que el camino de una persona que le da la espalda a Dios es muy complicado y difícil. Vamos a ver este versículo. El buen entendimiento da gracia, más el camino de los transgresores es duro. El camino de la vida de una persona que le da la espalda a Dios y vive una mentira es duro. Dios
bloquea el camino con espinas y construye un seto para que uno no pueda hallar el camino. Vamos a ver ese versículo. Oseas 2:6. Este versículo leamos juntos. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y tú hallarás sus caminos. No es fácil para una persona ir al infierno. ¿Por qué? Tiene que soportar el dolor de ser pinchado por espinas, saltar muchos obstáculos y superar toda su conciencia culpable. Debe deshacerse de toda la petición de los cristianos que le rodean de la palabra de Dios y del castigo. Solo podrá ir al infierno si supera todas las espinas y seto que Dios pone a su vida. Entonces, ir al infierno nunca es fácil también. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios hace que la gente aflija y se entristezca. Pero esa aflicción y tristeza no es verdadera intención de Dios. La razón por la que Dios puso muchos obstáculos en la vida fue para traernos de regreso. Vamos a ver este versículo, Proverbios 21:8. Leamos juntos. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Dios tuerce severamente las vidas que deliberadamente se extravían. El camino de los impíos seguramente será torcido. Si le da la espalda a Dios hasta el final, su vida se torcerá por completo y lo llevará a un lugar completamente torcido. Y al final no podrá salir de ahí. Los israelitas aprendieron y memorizaron la Biblia cada sábado, pero no la entendieron. Porque si no aprenden con la mente correcta, no serán iluminados. Solo deberían aprender la Biblia, pero la aprendieron, mezclaron tradiciones judías y doctrinas equivocadas. Así que al final Israel se torció y se trastornó, incluso rechazando a Cristo el propósito de aprender la Biblia. Dios tuerce los caminos de los malvados para que no prosperen. El motivo es hacer que se den la vuelta. Sin embargo, si no da la vuelta hasta el final, enfrentará consecuencias terribles. El dicho de que Dios causa la torcedura es en realidad una palabra terrible. La razón por la que el mundo que Dios creó fue completamente torcido no fue porque Adán cometiera muchos pecados, sino es porque cometió un solo pecado, cometer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si toda la raza humana está torcida por un solo pecado, ¿qué pasará en última instancia con aquellos que mueran sin ser salvos? Entrarán en un lugar torcido que nunca será enderezado. Es imposible enderezar aquí. Hay un lugar donde Dios se tuerce por completo.
Ahora existe la posibilidad de enderezar lo que está torcido, pero no hay manera de enderezar después de la muerte. Como aprendimos la semana pasada, podemos darnos cuenta al mirar al hombre rico en Lucas 16. Su dolor en el Seol no disminuye ni un ápice. El gran dolor y la tristeza continúan. Ese horrible lugar sin una gota de agua durará para siempre. En este mundo hay tiempo para descansar, aunque eso signifique un dolor extremo. Pero en el infierno no es así. En este mundo, incluso si siente una culpa extrema, esta disminuirá gradualmente con el tiempo. Pero en el infierno ni siquiera la culpa disminuye en lo más mínimo. Vamos a ver este versículo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ay, su fea apariencia nunca cambiará. Los que se burlan de Dios ahora viven sin preocupación, pero eso es solo por un momento. Dentro de poco verán a Dios torciéndolos por la eternidad. Se torcerá para siempre, donde lo que se tuerce dura para siempre. El infierno, ese lugar debe ser evitado a toda costa. Vamos a buscar Eclesiastes, versículo 1. Eclesiastes, versículo 1, capítulo 1, versículo 15. 1:15. Este versículo leamos juntos. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hay tantas cosas torcidas en este mundo. El grado de torcedura se vuelve más severo y se dobla más rápido. Este mundo está cada vez más torcido y distorsionado. La forma de pensar de la gente es cada vez más torcida. Pero, ¿quién puede enderezar esto? Solo Jesucristo puede hacer esto. Un día, cuando una persona escuche el Evangelio y se dé cuenta de que la sangre de Cristo ha perdonado sus pecados para siempre, el Espíritu Santo entrará en él. A partir de entonces, esa persona se convierte en una nueva creación. Incluso si una persona ha vivido en un gran pecado en el mundo, cuando la vida de Dios entra en la persona, ella comienza a cambiar. Desde el momento en que fui salvo, el Señor obró dentro de mí, cambiando mi corazón y mi mente y enderezando mi vida. Esto solo es posible en Cristo. En Lucas capítulo 13 hay una mujer que ha estado encurvada por un demonio durante 18 años y no pudo enderezar su espalda. ¿Cómo era esta mujer de cintura completamente encurvada? Probablemente no era muy diferente de la apariencia de la bestia. Ni siquiera podía mirar al cielo porque tenía la espalda encurvada. Se volvió como un animal que vive solo mirando al suelo.
¿quién podrá enderezar a esta mujer? Jesús impuso las manos. Entonces la vida cambió y pudo mirar al cielo y caminar con confianza. ¿Quién puede vivir poderosamente en este mundo extremadamente distorsionado y torcido? Solo aquellos que han sido salvos pueden vivir así. Cristo hace la persona a una nueva creación a través de la palabra y endereza el corazón y la mente. Vamos a ver este versículo, Proverbios 8 y 8 a 9. Estos dos versículos leamos juntos. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable los que han hallado sabiduría. Nada es más recto que la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios permite a las personas caminar por un camino enderezado y honesto. La palabra de Dios corrige a las personas anormales y las convierte en personas que pueden ser utilizadas por Dios. En Cristo, lo torcido se vuelve enderezado. Vamos a ver este versículo, Isaías 42, 3, yo leo. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia. 16, leamos juntos. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas le haré y no los desampararé. Jesús no nos quebró a nosotros, que éramos miserables como cañas cascadas. La mecha de una lámpara moribunda huele un olor maloliente. No nos abandonó a pensar de nuestro mal olor, sino que nos salvó. Él nos guía a nosotros que estábamos ciegos al atajo desconocido y al camino de la vida. El Señor nos guía por el camino enderezado. Dios tuerce las vidas de los creyentes que han venido a Cristo. ¿En qué casos haría eso? ¿En qué caso? Primero, si una persona salva vive en pecado, Dios tuerce su vida. Es un error pensar que los hijos de Dios se saldrán con la suya si cometen el mal intencionalmente. Cuando Israel vivía en pecado, Dios torció los caminos del pueblo. Vemos este versículo, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Cuando Israel vivía en pecado, Dios cercó su camino con piedra labrada y torció sus senderos. Después de que David, un hombre de fe, cometió adulterio y asesinato y el camino de su vida se torció. Había dolor y conflicto extremos en su familia. Incluso llegó a enfrentarse al hijo de David en el campo de batalla. Al final, Absalón muere y David llora de tristeza por su hijo. La razón de esta tristeza es el castigo por el pecado de David. Sansón,
un nazareo, caminó por el camino de la desobediencia. Al final, pierde ambos ojos y se ve reducido a la condición miserable de hacer girar la piedra del molino de los filisteos. Es muy tonto que un cristiano piense que su vida será tranquila aunque peque voluntariamente. Cuando más no vuelva, más torcida se torcerá su vida. Sin embargo, la vida de un creyente no solo está torcida por el pecado. Dios a veces tuerce la vida de los cristianos que viven honesta, sinceramente. Aunque no sea pecado, las pruebas pueden venir. Puede surgir una enfermedad inesperada o todo puede salir mal de repente. La Biblia dice que en la vida del creyente llegan dificultades injustas y que las torceduras de la vida pueden durar mucho tiempo. En la Biblia podemos ver rastros del Dios torciendo las vidas de los creyentes piadosos. De los 12 hijos de Jacob, el más piadoso fue José. José era un hombre que servía a Dios, pero sus 10 hermanos odiaban a José. Al final, los hermanos vendieron a José a Egipto por 20 piezas de plata. José tenía solo 17 años en ese momento. A esa temprana edad se fue a un país extranjero donde no podía hablar el idioma. ¿Cuánto dolor fue? Además, el dolor duró mucho tiempo. Aunque venció la prueba de la esposa de Potifar, pero fue encarcelado injustamente. El sufrimiento de José duró un total de 13 años. Dios torció la vida de José durante 13 años. Con el paso del tiempo, José finalmente se convierte en el primer ministro de Egipto. Se reencuentra con sus hermanos mayores que tanto lo odiaban y lo traicionaron. Y José dijo esto: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hubo la providencia de Dios y el buen propósito en los tiempos torcidos de José. Para salvar a Israel, Dios inclinó a un hombre llamado José como representante. David experimentó más de 10 años miserables después de recibir la unción de Dios. El rey de un país lo perseguía un pastor desde hacía más de 10 años intentando matarlo. El dolor y sufrimiento que sintió David está más allá de nuestra imaginación. Vamos a ver este versículo. Mis oídas tú has contado con mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. David dijo así. David corrió de aquí para allá para evitar al rey Saúl. Más tarde incluso huyó al extranjero. Hubo muchas cosas muy desafortunadas y dolorosas para él. ¿Qué tan doloroso hubiera sido orar así? Mis oídas tú has contado con mis
pon mis lágrimas en tu redoma. Dios lo tuvo torcido por más de 10 años. Su vida nunca se enderezó hasta que llegó el momento adecuado. Entonces, en los Salmos, David constantemente pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Job es una persona representativa cuya vida Dios torció. Fue el hombre más rico de su tiempo y un hombre que sirvió a Dios de manera sobresaliente. Que Dios lo alabe. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día toda la riqueza de Job de repente desaparece. 10 de sus hijos fueron asesinados a la vez y Job enfermó de pies a cabeza. 3 amigos se acercaron al sufrimiento de Job y lo condenaron. Cuando vieron el miserable estado de Job, continuaron interrogándolo, pensando que debía haber cometido un gran pecado. No creyeron las palabras de Job. Vamos a buscar Job, capítulo 19. Job, capítulo 19, versículo 1. Job, capítulo 19, versículo 1. Yo leo. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Los 3 amigos de Job estaban obsesionados con los estereotipos y no confiaban en Job. Cuando ni siquiera los amigos más cercanos de Job le creyeron, Job se sintió muy solo. Expresó sus sentimientos de esta manera. 9, versículo 9. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Y 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraños. Forastero fui yo a sus ojos. Incluso las sirvientes ignoraron a Job, quien estaba enfermo en todo el cuerpo. La esposa más cercana de Job no le agradaba y se mantuvo alejada de él. 18. Aun los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis
íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis. Job está prostrado y dolorido. Expresó sus puntos de vista sobre la fe, recordando cómo había vivido su vida cristiana hasta ahora en medio de un sufrimiento extremo. Se refiere que no ha cometido un pecado que le causaría un gran desastre. Él revela el contenido de sus creencias de la siguiente manera. 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto significa, en este versículo podemos ver que él creía que Cristo vendría al salvarlo. Fue el primero en expresar su firme creencia de que Cristo vendría a salvar este mundo. Además, 26, y después de desecha esta mi fiel, en mi carne he de ver a Dios. Job creía en la existencia de un alma y confesó que se encontraría con Dios cuando pasara por la muerte. 27. Este versículo leamos juntos. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí dice, si paso por alto la muerte, Dios no se apartará de mí. Dice que Dios no lo verá como un extraño por estar cerca de Él y ha tenido una relación con Él. Aquí dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Se dice que otra versión de este dicho hace que el corazón se palpita. Aunque su cuerpo estaba enfermo y pronto pasaría la muerte, creía que era una persona que podía encontrarse con Dios con orgullo. Job era un hombre que siempre esperaba con ansias el día en que vería a Dios. Dios permitió que Job sufriera por un propósito especial y bueno. Pero los tres amigos no lo sabían. Fue debido al plan y propósito especial de Dios que la vida de Dios se torció temporalmente. La respuesta al motivo de mi sufrimiento al menudo no llega de inmediato. Al final del libro de Job, Dios le habló a Job sobre dos temas principales. ¿Sabes? ¿Puedes hacerlo? Yo soy el Dios omnisciente y omnipotente. Todo está contenido en estas palabras. Dios tiene un plan para cada vida. ¿Cómo? Dios tiene un plan para cada vida. Si un ser bueno y omnipotente hace eso, entonces debe haber buena voluntad. Después de escuchar la respuesta de Dios, Job se sentó sobre las cenizas y se arrepintió. Se obtuvo una respuesta suficiente a través de la respuesta de Dios de que Dios es omnisciente y omnipotente.
El que la hizo torcida también la pueda enderezar. A su debido tiempo, Dios endereza lo que ha torcido. Noemí se mudó a Moab para escapar del hambre. Allí perdió a su marido y sus 2 hijos. Ella le dice a la gente, y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme, ¿qué? Mara. Noemí significa alegría y Mara significa sufrimiento. Sin embargo, más tarde Dios restauró la vida de Noemí y la cambió nuevamente a alegría como su nombre. Cuando llegó el momento, José también se enderezó. Dios torció la vida de David, pero con el tiempo la enderezó y lo mismo ocurre con Job. Mientras David vivía sus días de sufrimiento, Dios ya estaba obrando. Dios sigue trabajando silenciosamente detrás de nosotros. El nombre Dios nunca aparece en el libro de Esther. ¿Saben? El nombre de Dios nunca aparece en el libro de Esther. Pero ¿no estaba Dios obrando detrás de todo esto? Dios sigue trabajando silenciosamente detrás de nosotros. Si el camino de la vida se vuelve más torcida, a pensar de vivir en la verdad, debemos recordar que hay una buena intención escondida de hacer que mi vida brille aún más. Si Moisés no hubiera pasado 40 años en el desierto, no habría tenido los siguientes 40 años de gran utilidad. Si José no hubiera pasado 13 años de terrible experiencia, no habría llegado a ser primer ministro. Si Job no hubiera tenido esos días de sufrimiento, el libro de Job no se habría escrito. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Si hay algo torcido en mí, Él lo enderezará a su debido tiempo, por muy torcido que esté. Y Él no hará tropezar más allá de lo que hemos sufrido. Dios es quien crea algo de la nada y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él es aquel para quien nada es imposible. Es Dios quien hace que las pequeñas semillas se conviertan en grandes árboles y que los bebés se conviertan en adultos. Él todavía está haciendo crecer nuestra fe y haciendo que nuestra vida sean maravillosas. Vamos a ver este versículo. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La mano de Dios es una mano de pericia. Debido a que tiene manos de pericia, moldea las vidas de los creyentes de manera maravillosa y hermosa. Por eso debemos tener miedo del pecado, pero no debemos tener miedo del sufrimiento. Dios nos cambia a través del sufrimiento. Dios transformó a Abraham en Abraham. Sarai en Sara. Jacob en Israel. Que Dios todavía está dando forma a nuestra vida hoy. En el día de la
adversidad, considera. La Biblia dice, Dios dijo que consideráramos en ello en los días difíciles. Incluso los incrédulos deben pensar el tiempo difíciles. Tiene que pensar cuando la vida va mal. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Existe un Dios? Necesitamos pensar seriamente en este tema. Nosotros que hemos sido salvos también debemos pensar en ello. Cuando el camino de la vida se tuerce, debemos pensar en la causa. Si se trata de una medida disciplinaria, debe volverse lo antes posible. Si vino para entrenar, debe aceptarlo con gratitud y superarlo. Si su vida va hacia abajo, aunque no haya nada digno de disciplina, debe pensar especialmente en la palabra de Dios y apararse a ella con firmeza. Cuando mi vida se volvió difícil, después de ser salvo, perseveré teniendo estos dos versículos en mente. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Este versículo, leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No saben cuánto me consolaron estas palabras cuando mi vida estaba torcida. Dios que torció mi vida, definitivamente me dará una manera de escapar si camino en la verdad. Lo importante no es la situación, sino mi actitud inmutable hacia Dios. Además, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 8. Este versículo leamos juntos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él está diciendo que todas las situaciones que se me presentan me ayudan a bien. La voluntad invisible de Dios se está cumpliendo. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Sí? Para que se convierta en oro puro hay que ponerlo al fuego varias veces. Cuanto más se mete en el fuego y cuanto más lo golpean con martillos, más puro se vuelve. No es cierto, es cuanto más dificultades sufre una almeja, más grande es la perla que produce. No debemos buscar la vida únicamente mirando la situación actual. Enviado a esta persona porque su vida va bien. La vida de esa persona está torcida y será infeliz. Este tipo de juicio
apresurado es una tontería. Solo porque no tenga dificultades no significa que esté en bueno, y solo porque tenga más dificultades que otros no significa que esté en malo. Lo descubrirá a tiempo. No se puede evaluar a la obra inacabada de un escultor mirándola. Solo lo sabrá después de que pase más tiempo. En Biblia dice, en el día del bien goza del bien. Cuando Dios conoce a una persona un día del bien, debe gozar y prepararse para un día de la adversidad, porque no siempre es próspero. Por tanto, es necesario un placer moderado. Debemos prepararnos con antelación, porque Dios combina ambas cosas. Debe prepararse para las adversidades en el día del bien, de modo que cuando las adversidades lleguen pueda afrontarlas fácilmente. Finalmente he llegado. Vamos a ver este versículo. Eclesiastés 11:8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuando vienen es vanidad. Será otro día oscuro. Noé preparó comida para prepararse para el diluvio. José almacenó alimentos para 7 años en preparación para la hambruna venidera. Cualquiera que piense que no habrá días agitados porque ahora todo va bien, es un insensato. Dios combina bien y perversidad. La Biblia dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Nadie sabe cómo Dios guiará el futuro de cada uno de nosotros. Pero no entramos en pánico, aunque no lo sabemos. Porque incluso si no conocemos los detalles, podemos anticipar hasta cierto punto. Vamos a buscar Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, aquellos que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios actúa repetidamente. Los principios por los cuales Dios gobierna a la humanidad no cambian. Así como guió a la gente en el pasado, todavía guía a la gente con los mismos principios. Seguiremos un proceder similar al de aquellos que nos procedieron en la fe. Ahora sabemos parcialmente. Ahora sabemos parcialmente. Pero en el cielo Dios lo enderezará por completo.
En el cielo es un lugar perfecto donde nada está torcido. Hay justicia y amor allá. Tendremos un cuerpo perfecto. Tendremos una personalidad perfecta. En un mundo indescriptible, toda la maldad que hemos tenido será completamente enderezada. Incluso si sufrimos en este mundo, es solo temporal en comparación con el cielo eterno. Creemos que cuando nos reunamos con el Señor, todo se enderezará completamente. Un mundo maravilloso donde reside el maravilloso Señor pronto se desplegará ante nuestros ojos. Mi vida torcida se vuelve completamente enderezada cuando subamos allí. No queda mucho tiempo. Cuando ve situación de mundo, hay muchas guerras, ¿sí? Como la Biblia. Este seminario de la Biblia es para enderezar a la gente torcida de Chimbote. Ni el dinero ni nada en el mundo podrá enderezarlo. Solo es posible a través de la palabra de Dios y el Evangelio. Invitemos a la gente a venir con nosotros a un mundo en el que nada está torcido y llenemos aquí. También, la palabra de seminario, esta palabra, los que no salvos necesitan esta palabra. También los que salvos necesitan esta palabra de seminario, ¿sí? ¿Por qué? Para confiación, configurar, ¿sí? Configurar, ¿no? Confirmar nuestra salvación, ¿sí? ¿Se me entiende? ¿Sí? Y para crecer nuestra fe, ¿sí? Vamos a evangelizar bien y vamos a venir temprano, ¿sí? Sí. Al menos, ¿a qué hora? Al menos. Sí, al menos 6:30. Si tenga un amor de palabra de Dios, ¿sí? Al menos las 6. Y vamos a preparar juntos. ¿Está bien? Respondieron, ustedes. Vamos a orar. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. Desde mañana habrá el seminario de la Biblia. Te rogamos que nos ayudes a evangelizar bien y crecer nuestra fe por medio de este seminario que es palabra de Dios. Por favor, vayas a guiar a muchas almas que viven en Chimbote para que venga frente de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.